Buenas tardes, señores. Hoy viernes, el último viernes que mi carnal Marcelo, ¿ustedes se acuerdan de Tintán y el carnal Marcelo? Sí. Yo estoy con Juan Miguel como el carnal Marcelo y Tintán. Los dos, cada cual tiene, digamos, su especialidad dentro de esta conversación. Juan Miguel tiene que hablarles hoy de varias cosas muy interesantes, y yo también. Lo mío es, como ustedes saben que yo soy médico, y he estado aquí varias veces envuelto en el asunto de los perros mordiendo a la gente y la rabia. Yo le tengo una particular fobia a la rabia, porque, señor, ustedes no se imaginan lo que es ver morir un niño de rabia. Eso es lo más dramático que hay, como mueren esos niños. Es una enfermedad que no tiene solución. Al que le comienza, termina 1 o 2 semanas después en el cementerio. Ustedes vieron que los niños que estaban ahí ponían en los periódicos todos los días que si está bien, que si está mejorando, que si está qué sé yo qué. Señores, eso no hay ninguna mejoría, ni hay tratamiento, ni hay nada. Y los que hemos perdido un hijo adolescente en la vida, sabemos que eso es un trance difícil, muy difícil, y que marca una familia para el resto de su vida. Y aquí, ustedes no se imaginan la cantidad de niños que mueren de rabia. No se crean que ustedes que los que se mueren son esos que, los 3 o 4 que ponen a cada rato. Eso lo ponen a cada rato porque se escapan y aparecen algunos. Pero eso es un problema muy serio. Y además, la rabia no solamente afecta a los perros, afecta a los perros, a los gatos, a los cerdos, a prácticamente todos los mamíferos y todos los cuadrúpedos, a los caballos, a los burros, a las vacas, a todo el mundo. Y el que le da eso se muere de una forma tan dramática, porque ese es un virus. Los virus no se curan con antibióticos, ni con nada, ni el cuerpo, el ser humano es capaz de reponerse a un ataque de eso. Ese virus en particular acaba con la gente. Yo le traje ahí un libro que se llama el Libro Rojo, que es de la Biblia en el mundo sobre las enfermedades que afectan al ser humano. Yo una vez más lo leí esta mañana, y eso es tan dramático, y que, como explica, que yo no sé cómo es que aquí se permite. La rabia aquí fue más o menos controlada a partir de la era de Trujillo. Yo lastimosamente tengo que a cada rato defender la sanidad de la era de Trujillo. Había un centro antirrábico cerca de donde está la Escuela Normal Presidente Trujillo. Yo le digo así porque así fue donde yo fui a hacerme bachiller. Y ahí se llevaba a todo el que mordía un perro, y a todo el que mordía un perro lo vacunaban. Ese régimen fue capaz de armar un laboratorio para producir la vacuna, porque la vacuna es difícil y costosa. Y entonces producían la vacuna de la rabia aquí, muy buena, y la intercambiaban con México, que producía la vacuna de la tuberculosis en México, y se intercambiaban, y por eso se podía utilizar, y era gratis. Hace 4 años, por alguna razón que yo no conozco, pero que me la imagino, cerraron eso y mandaron todos esos médicos que tenían una gran experiencia a su casa. Y de allá para acá es que se están muriendo. Niños y adultos también. Y señores, eso hay que buscarle una solución. Porque cada día va a ser peor. Porque cada día aquí se han popularizado, vamos a decirlo así,
los perros en las casas, que las llaman mascotas. Los ricos empezaron teniendo unos perritos muy sofisticados, pero no todo el mundo tiene un perro de eso. De eso o realengo. Y esos perros se enferman unos con otros. Cuando Trujillo, todo el que tenía un perro tenía que tener el perro vacunado con una medallita que se la ponían en el cuello, y el que no tuviera su perro vacunado, o se lo confiscaban o se lo mataban. O sea, que todo el mundo tenía su perro. Todo eso desapareció, como todas las cosas buenas que se hacían en aquella época, de las cuales nunca se habla, porque nada más se habla de las cosas malas. Pero esa es una cuestión muy difícil. Aquí normalmente parece ser que cuando vinieron esa cantidad de epidémicas, vamos a decirle así, fue cuando trajeron aquí los hurones, que se llaman mangostas en casi todas partes. Incluso hubo países donde se hicieron grandes campañas para acabar con las mangostas, con hurones. Por ejemplo, en Puerto Rico tuvieron varios años exterminando los hurones, que lo traían para que los hurones mataran a las ratas que hacían mucho daño en los campos de caña, que era lo que le interesaba a la economía del país en esa época. Pero no solamente no pudieron acabar con ellas, sino que las mangostas, los hurones, acabaron con las guineas cimarronas, con una cantidad de aves y de animales que hay cimarrones. Fueron los que acabaron con las jutías y los solenodontes, son enemigos naturales de eso, y han causado todos esos problemas. Aquí hay que tomar esa medida de serio, y tiene que hacerse un plan. Aquí hay gente que saben de eso. Hay muchísima gente que no saben y que hablan y demás. Yo ayer estaba en una veterinaria que fui a buscar una vacuna para animales. Y la veterinaria que está ahí, una señora muy preparada, muy inteligente, me acabó con la posición del gobierno con relación a la rabia y a otras enfermedades más parecidas. Yo voy a ver si el año que viene, en cada uno de estos programas, les digo a ustedes un pequeño resumen de las cosas que deben saberse sobre otras enfermedades que, como esa, están acabando con el país. Déjame no seguir más, porque entonces no voy a coger todo el tiempo. Y Juan Miguel tiene muchas cosas interesantes que decir. Señor, primero, seguiremos la semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante este año. Hoy, efectivamente, este último programa será repetido el viernes próximo. Y por lo tanto, tenemos que dar un testimonio de agradecimiento a la fidelidad de su sintonía. Este espacio que el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití utiliza dentro del espacio de la Hora de Consuelo, gracias a su generosidad, pues ha llevado durante todo este año, de la mano de Armando Armenteros, mi compañero de tuya, y la mía, y de otros miembros del comité, informaciones, análisis sobre temas e invitados que traemos también ocasionalmente, vinculados a la realidad de los desafíos y los desafíos que en nuestra particular realidad vivimos afrontando con el tema migratorio al compartir la isla con un estado fallido que es Haití. Entonces, teníamos dos alternativas para hacer este último programa. La primera, hacer un recuento de las principales noticias. O dar un poquito más allá, con el poco espacio que tenemos, y colocarnos en la cresta de la ola, a ver qué podemos esperar en el 2019, sin hacer un ejercicio de vaticinios, que siempre son arriesgados,
pero sí señalando algunos puntos que nos pueden dar un poquito de luz para ver un poquito más allá. Este espacio también se puede congratular porque durante este año nosotros estuvimos adelante, como dicen en los barrios, ¿verdad? Porque vemos ahora gente, por ejemplo, analizando lo de la contratación de un lobista por el gobierno dominicano, Brian Ballard. Este espacio fue el primero que analizó eso en el país. Y muchas cosas que la gente viene a enterarse o analizar mucho después, ya nosotros muy anticipadamente lo hacemos y entonces el programa es seguido por ustedes porque precisamente buscamos esas informaciones que no salen en los periódicos y le damos unos puntos de vista para analizar esas informaciones. Entonces tenemos dos cosas. El año cierra con dos decisiones que tomó el gobierno muy importantes. Su renuencia a suscribir dos pactos de Naciones Unidas. El pacto para las migraciones, el pacto global para las migraciones, y el pacto para los refugiados. Y el gobierno reaccionó con un sentido político muy apropiado, a pesar de que sus delegaciones, la de la Cancillería Dominicana, este año también el Estado Dominicano logró un puesto provisional de 2 años, que durará 2 años, en el Consejo de Seguridad. Somos miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y este año también el Estado Dominicano rompió relaciones con Taiwán y estableció relaciones diplomáticas formales con China. Eso por lo tanto, son aspectos que quiero señalar para entender lo que probablemente podamos esperar. El gobierno también remozó los puestos vacantes en el Tribunal Constitucional y puso gente ahí que con estos temas tiene una posición que no es coincidente con la nuestra. Es menos rabiosa, menos extremista que otros, pero no es favorable a los puntos de vista nacionalistas. El Tribunal Constitucional no fue reforzado en su línea nacionalista. Pero atención, la no suscripción con esos pactos, obviamente le echa una pasta de jabón a planes que estaban en marcha. El gobierno midió el nivel de resistencia, que era unánime, en el sondeo más conservador era del 95% de la población, el rechazo. Y el costo político para un gobierno que está buscando desesperadamente las maneras de cómo se queda, porque todo eso es la continuidad. Negociar con la soberanía es parte de las políticas continuistas de este y de cualquier régimen. Eso lo hizo Buenaventura Báez, eso lo hizo Ulises Severo, eso lo hacen todo lo que se quieren quedar, negocian esto como sea. Su interés es quedarse para seguir manejando el presupuesto nacional y los recursos del Estado. Todo este tema de permitir toda esta masiva migración es para fomentar la sobredemanda de inyección de recursos y todo ese modelo perverso de capitalismo es el desastre, porque es alrededor de los presupuestos cada vez más inflados para salud, para educación, para las 1000 cosas, obras de infraestructura. Tú tienes los presupuestos más generosos y por lo tanto con esas sobrevaluaciones y todo lo que se maneja a su alrededor, tú tienes esos grupos gobernantes, esas élites, siendo cada vez más ricas. Son cantidades fabulosas de dinero que han amasado los patrimonios, que han engrosado los patrimonios de estos funcionarios y de estas élites del partido de gobierno. Esa es la realidad. Y todo el tema de corrupción, todo eso es alrededor de este modelo perverso. Pero al ganar el señor Trump le quita una de las monedas de negociación. Dice, no, nosotros respetamos la soberanía, y manda a una embajadora que la hemos visto bailando merengue y la gente está feliz. Y este fue el primer espacio que analizó el tema de Brian Ballard, porque todo esto es para ver de qué manera el disgusto que hay con el régimen por su posición en relación con el gobierno de Maduro y además con toda esta realidad geopolítica de gobiernos hacia la izquierda, que se lavan entre ellos sus capitales, porque aquí hay un lavado de capitales mal habido venezolanos, que eso mete miedo. Y el gobierno dominicano no está en su mejor momento. Fijémonos que el gobierno dominicano ha hecho todo lo posible para tener un contacto directo con el presidente Trump. Y no ha habido forma. Se contrató ese lobista para esos fines. Y al decirle respetamos la soberanía con el tema haitiano, pues obviamente la moneda de negociación perdió efectividad. Se devaluó esa moneda.
Todavía está pendiente el tema de todo lo que hay oculto alrededor de Petrocaribe y los expedientes de corrupción que van a ser de alguna manera empujados. Y entonces, cierra el año, pero ¿qué ocurre? El gobierno norteamericano, el Estado norteamericano, Estados Unidos de América, es muchas cosas al mismo tiempo. Y hay una parte del lobby demócrata y recursos que ya figuran presupuestados en marcha. Tú no puedes desactivar eso de la noche a la mañana. Y el gobierno de Trump que pretende deportar 60.000 haitianos, que a los cuales se les venció el estatus de protección temporal. Eso es para acá, para la isla que vienen. Atención. Yo estoy mencionando muchas cosas al mismo tiempo, pero para que ustedes vayan entendiendo cómo es que está este tablero de enredado. Y el gobierno se quiere quedar. Pero la temperatura, porque tiene el termómetro puesto y todavía está ardiendo el tema de modificar la Constitución, no va a ser tan fácil. Y todos los ensayos que se hicieron, hay uno todavía por ahí en el Tribunal Superior Electoral, todo eso está ahí. De ver de qué manera el transitorio de la Constitución se elimina, todo eso está ahí, pero eso sería prácticamente crear las condiciones de un golpe de Estado constitucional. Eso no se puede, eso desestabilizaría. Y tiene el semáforo en rojo en el Departamento de Estado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay que crear todavía las condiciones para que esa gente pueda ser deportada para la isla. Y por eso ustedes ven ese asunto que se ha convocado para esta última semana del mes de diciembre. Es un ensayo. ¿Quién financia eso? Esa actividad del Mirador. ¿Quién financia eso? Ha dado la cara financiándolo una ONG que es la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, una ONG alemana, pero que maneja otros tipos de recursos. Esa es la fachada. Con una gente que nadie conocía, que dicen que ellos representan toda la comunidad haitiana y que van a marchar. Pero cuando usted ve cuáles son las motivaciones de la actividad que ellos tienen convocada o que han convocado, es para darle gracias al país, pero para exigir, pero al mismo tiempo para exigirle que le den residencia definitiva a Villegas y todo el que llega del plan de regularización. Y para hacer visibles las contribuciones que ellos hacen a la economía dominicana. Porque ahora resulta que el crecimiento económico es gracias a los haitianos. Que yo digo que si eso es verdad, y la riqueza de la República Dominicana depende de los haitianos, porque Haití no es rico. Porque ellos tienen la principal fuente de riqueza, que son los haitianos. Es una cosa como que, obviamente, en el tema no se menciona lo que significa la carga para el presupuesto nacional de esa pesada mochila. Y un último detalle para que entendamos qué es lo que podemos esperar. El 15 de marzo del 2018, Jovenel Moïse, el presidente haitiano, terminó de conformar las Fuerzas Armadas haitianas. Y el gobierno de Moïse está en un problema de desestabilización, de inestabilidad permanente, pero que estuvo a punto de hacerle caer. En los últimos 2 meses ha habido manifestaciones terribles. ¿Quiénes son? Esta es la información para los que llevan apuntes. Eso ha pasado desapercibido, no se menciona la persona. El jefe del Estado Mayor es un general de brigada, se llama Sandrac Santil. El asistente, él tiene 2 asistentes, el coronel Jean-Robert Gabriel y Derby Guerrier. Le voy a dar el pedigrí de esa gente para que ustedes entiendan qué es lo que se puede estar cocinando o qué cosas debemos tener pendientes. El secretario de Estado Mayor General, el otro coronel que se llama Joseph Jacques Thomas, y el 6º y último oficial de esa élite que ahora comanda las Fuerzas Armadas haitianas, es el miembro de Estado Mayor personal del comandante en jefe, el coronel Fontaine Bobian. Entonces, ahora el pedigrí de esa gente. El pedigrí es, en el caso de los 2 asistentes del jefe de Estado Mayor, que es Derby Guerrier. ¿Quién es Derby Guerrier? Él tiene el rango de coronel, pero él era teniente coronel cuando la dictadura de Cedras, y es uno de los 41 miembros de esa troika militar encabezada por Cedras, cuyos bienes fueron congelados por el gobierno norteamericano en el 1994. Rapidito, Jean-Robert Gabriel, que es el otro asistente, era el secretario del Estado Mayor, era el secretario de Cedras,
y fue uno de los 29 militares que en el 93 le congelaron los bienes, el gobierno norteamericano. Cedrat Santil era parte de la delegación que acompañó a Cedrat a negociar el acuerdo en la isla de Gobernadores. ¿Te recuerdas? Para el retorno de Aristide. Y fue uno de los 4 oficiales que Cedrat nombró para hacer la investigación de la masacre, aquella masacre de Rabotó en Gonaïves. Una masacre grandísima, un incidente feísimo. Él era uno de los que conformaban esa comisión que no llegó a ninguna conclusión, dejando en la impunidad más absoluta a los responsables. Posteriormente eso fue judicializado y él huyó y se establece en la Florida, en donde adquiere finalmente la nacionalidad norteamericana. Él es gringo. Ya es gringo. Pero ahora lo incorporan en las Fuerzas Armadas. Él es segundo al mando. ¿Ah? Y hubo un fallo en el 2005 que revocó esa sentencia en contumacia que habían dado en contra de 37 personas. Él es uno de ellos. Le revocaron eso en el 2005 y quedó limpio de pelo y paja. Finalmente, ¿por qué esa gente tiene que ver con los Ted Calais? Porque recordemos que en Bartelí, durante el gobierno de Cedrat, estaba siendo protegido por un señor que se llamó Michel François. ¿Se le llama Michel François? Okay. Que le protegía un establecimiento, era un famosísimo nightclub haitiano. O sea, el vínculo con esa troika militar. Ahí está la CIA metida hasta los codos. Entonces hay que tener muchísima cuenta porque esas Fuerzas Armadas está siendo estructurada, armada. Ya vimos unos incidentes que se produjeron en la frontera. Y puede haber interés de crear condiciones internas para posteriormente presionar al Estado Dominicano con otras herramientas. Y eso vamos a tomarle el pulso en el 2019. Yo creo que se nos está acabando el espacio o se acabó ya. Vamos entonces a una pausa y luego venimos a la parte final de la despedida. De la despedida. No se nos vayan, que nos falta un comentario más todavía. Bueno, gracias por continuar. Aquí estamos de vuelta, señor, aquí comentando las cosas. En esta hora del consuelo, sí. Pues miren, en el segmento anterior estaba comentándole a ustedes y a Armando, mi querido compañero, con quien hemos estado durante todo este año analizando informaciones, esos detalles que están esparcidos ahí y que nos permiten, pues, entender más allá de lo que el común de la gente ve con las relaciones dominico-haitianas. Es un escenario complejo. El gobierno dominicano empieza a afrontar las consecuencias de su irresponsabilidad y de su equivocada política migratoria. Irresponsabilidad porque no cumple con la ley ni con la Constitución. Y se embarcó en un escenario geopolítico en el que soplaban vientos en una dirección, con el gobierno de Barack Obama, en la dirección de tratar de brindar una solución al problema haitiano. El fallo 168 fue un escollo dentro de ese propósito. Y el apoyo mayoritario de la población, prácticamente unánime a esa sentencia y a toda la jurisprudencia que la acompaña en la misma dirección, pues hizo que este proceso de asimilación de grandes contingentes de población haitiana tuviera durante todos estos años, durante estos 5 años, un plan de regularización irresponsable también, que este comité lo analizó, un tribunal constitucional timorato que no falló las acciones en declaratoria de inconstitucionalidad contra el decreto del plan, que es el 327, ni contra el 250, que se aspiraba a dominicanizar la mayor cantidad posible de personas. Lo que pasa es que como no tienen documentos, no pudieron tampoco. Es decir, los efectos del decreto 250
14, que es el decreto de aplicación de la Ley Especial de Naturalización 169-14. No llenó las expectativas de dominicalizarlos a todos. Entonces, bueno, le dieron carnet de regularización sin cumplir ningún requisito, solo han clonado, falsificado, alquilado. Y aquí tenemos una presencia de millones de haitianos que entran y salen, pero no hay control. Vimos el año 2018 lleno de declaraciones ridículas de las autoridades que tienen bajo su responsabilidad la custodia de la frontera. Vimos cómo se desangró el presupuesto de salud. Hemos visto cómo el presupuesto del 4% ya ha parido 2 candidaturas, precandidaturas a la presidencia. Todo eso se ha visto, ¿verdad?, en el 2018. Pero al ganar el señor Trump, el gobierno dominicano encuentra ahí un ambiente poco propicio. Y lo cierto es que el gobierno tiene su desgaste. Esa es la realidad. Entonces el comité, que no se mete en política, porque a nosotros lo que nos interesa es sencillamente alertar a las autoridades sobre las consecuencias de las equivocaciones. Y uno se lo advierte de antemano. Entonces, el gobierno de Moïse en una situación endeble al lado, una situación... El 20% de los empleos en Haití dependen de un empresario dominicano, del señor Capellán. Esa es la realidad. Y Haití está en una situación de inseguridad, tanto así que incluso la legación diplomática norteamericana ya está trabajando apenas con el personal mínimo, porque el gobierno norteamericano terminó evacuando casi todo su personal ante la situación de inseguridad. Entonces vimos lo que pasó al final de este año con los médicos en la frontera, esa situación de chantaje permanente y de inseguridad. De aquel lado no hay ningún nivel de seguridad. Un incidente muy lamentable hace apenas unos días en un orfanato manejado por una organización religiosa, de religiosas. Salió en un periódico del Vaticano, como las turbas, estas bandas. Lo último que le llevaron al orfanato fueron los colchones, después que le robaron la planta eléctrica, con violencia, toda la comida. Lo último que terminaron llevándose fueron los colchones. Un orfanato que tenía una gran cantidad de su población de niños ahí, discapacitados. Los tiraron en el suelo para robarse los colchones. Es una cosa... Es el salvajismo en el nivel más primitivo de la violencia y del caos. Pues ahí está el caso de la universidad que se le regaló. Claro, entonces el gobierno nombra restaura las Fuerzas Armadas, pero a lo que tiene que echar mano, ¿a qué es? A la parte de las Fuerzas Armadas que está vinculada, con la que estuvo políticamente vinculado Martelly. ¿Quiénes son? La gente de Cedras. No Cedras ya porque está muy mayorcito. Los que eran sus subalternos. Y por eso le leímos el pedigrí de quiénes son esa gente. Del jefe del Estado Mayor, que es Andrax Santil, de sus 2 asistentes, Jean-Robert Gabriel y Derby Guerrier, de Joseph Jacques Thomas y de Fontaine Bouvian. Esa gente esas son quienes comandan las Fuerzas Armadas allá, que la están armando. Entonces, vemos que cierra el año con esta situación de convocando unas marchas en el Mirador. El gobierno tiene que tener mucha cuenta con lo que va a hacer. No puede permanecer indiferente a una situación interna que se han creado las condiciones. Porque es que él permitió el ingreso de demasiada población extranjera. Y ya eso no hay manera de usted cuantificarlo siquiera, porque no se sabe cuánta de ellas tiene documento correcto con ese desorden del plan de regularización. No, ¿Cuál es correcto y cuál es incorrecto? No, y ellos mismos han clonado toda la documentación que se les dio a lo que... Y eventualmente esa gente, cuando usted traspasa una intranación, importa un componente poblacional importante, dentro de esa población termina exigiendo derechos políticos. Entonces, ¿cómo es posible que el Ministerio de Interior les diera permiso para esa actividad, si acaso se los dio, en un parque? Con todos los riesgos de seguridad que eso implica.
Van a caminar 5 kilómetros. Sí, pero que ahí puede pasar cualquier cosa. Ahí pueden pelearse dos haitianos, uno darle un machetazo a otro. Ojalá y no pase nada. Este programa se va a repetir. Lo estamos haciendo antes de la actividad. Sí, la actividad de pasado mañana. Es domingo. Y por lo tanto el viernes que viene, ojalá y no pase nada. Pero lo cierto es que ahí se pueden crear las condiciones para que pase algo. Incluso de gente que está jugando dentro de esos planes oscuros a que haya problemas entre o que se los achaquen a los dominicanos los problemas que haya. O que ocurran realmente, o que ocurriendo se le eche de todas maneras la culpa a los dominicanos. Entonces, eso es muy riesgoso. El gobierno en el 2019 no puede estar jugando a la indiferencia. Porque al final del día el tema migratorio va a pesar. Ya está pesando. Ya está pesando. Porque esa gente va a exigir derechos políticos eventualmente. Y esa manifestación es un globo de ensayo de lo que puede pasar internamente y luego externamente en un escenario regional en donde sí es verdad, se quiere buscar la continuidad, pero esas fichas, esos números no están dando de ninguna manera. Y están gastando hasta lo que no tienen, convirtiendo los medios de prensa en agencias de relaciones públicas gubernamentales. Y el lavado de cerebro no está funcionando. Así que despedimos el año, señores. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros este año 2018 y esperemos que en el año 2019, juntos, como nación, procuremos afrontar y nuestras autoridades sepan traducir esto, los desafíos para la construcción de la patria que soñó para nosotros Duarte. Así que muchas felicidades, que tengan una feliz Nochebuena, un feliz Año Nuevo. Hasta la próxima entonces.